Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de la City por Dentro, Mercado por Expertos. Hoy vamos a tener quien nos acompaña, es el contador Guillermo Poch, tributarista y máster en finanzas, quien le doy la bienvenida. ¿Cómo andás? ¿Cómo andas, Gustavo? ¿Todo bien? Bien, Guille, todo bien. Gracias por estar con nosotros. Por favor, gracias a vos por la invitación. Siempre que vos estás, te hacemos las consultas prácticamente de todo lo que es tratamiento impositivos, impuestos y estas cosas que vos conocés muy bien y que nos ayudás a develar un poco las características, ¿no?, de estas condiciones. En este razonamiento y en esta época prácticamente eleccionaria y demás que están proponiendo alternativas, tenemos en algunas condiciones que la variación de la evolución, ¿no?, y la devolución de IVA siempre es que la gente tiene que consumir un poquito más y para eso hay algunas herramientas que han implementado, ¿no?, como devolución del IVA. Contame un poquito qué me podés decir al respecto. Bueno, la medida que vos estás comentando es una medida reaccionaria a una que hubo previa, que es el aumento del umbral del impuesto a las ganancias para los empleados en relación de dependencia. De alguna manera se aumentó de 700.000 pesos aproximadamente a 1.770.000 pesos el monto que dejaba de estar grabado por el impuesto a las ganancias. En la calle, en la City, lo que se escuchó fue, de alguna manera, que la gente de bajos recursos no había quedado contemplada en esa norma, que solo había tenido un beneficio a nivel de las personas con salarios altos, porque era pensar de 700.000 a 1.700.000. Estamos hablando de un umbral muy, de gente de salarios altos a lo que es la media. Hay que entender que la media hoy son 300.000 pesos, entonces está muy por arriba de la media. La calle se hizo sentir, entonces de alguna manera el Ministerio de Economía tuvo que implementar rápidamente esta medida de una devolución del IVA por las compras de un monto hasta lo que es la canasta básica, 132.000 pesos, que es 18.800 lo que te dan del IVA. Acá lo que hay que hablar no es que te devuelven claramente el IVA, porque siempre te están devolviendo el 21%. Podrías comprar un bien que está exento de IVA y aún así te lo devuelven. Claro, Guille, pero de todas formas, ¿no es un 21% directo del consumo o es para algunos tipos de consumo de canasta básica o alguna alternativa especial? Está muy buena la pregunta. Vos que venís del mundo bancario sabés que existe el postnet y que el postnet tiene una vinculación con el comercio. No te devuelven por el concepto que gastaste en el comercio, sino por el comercio que fuiste, por donde pasaste la tarjeta de débito, porque esto se te devuelve vía tarjeta de débito. Entonces, lo que se analiza es el postnet, cómo está clasificado dentro del sistema de tarjeta de crédito y se devuelve principalmente a los que venden productos de canasta básica. Bien, o sea que esa alternativa está sujeta a esa condición. Al lugar de compra. No, el producto sí, sino el lugar. Yo puedo terminar comprando una bebida alcohólica y me devuelven lo mismo que si hubiese comprado un litro de leche. Pero distinto es que yo vaya a una casa de ropas que a un negocio como podría ser un supermercado. Claro. O sea que en esas alternativas tenés la diferenciación. Y te devuelven el 21% de la compra hasta llegar a la suma de 18.000 pesos. Bien. A ver, también hay incidencia en estas condiciones con respecto a lo que son bienes personales, impuesto a la herencia y al impuesto país. El impuesto país mantiene en este momento una alta importancia de la recaudación, ya se convirtió en el segundo impuesto después del IVA de mayor recaudación para el Estado, ¿no? Entonces todo esto provoca que el golpe al bolsillo se viene, digamos, con una devaluación también en ganancias y en IVA, provoca alternativas de recaudatorias, ¿no? Es interesante el comentario. De hecho, te podría reforzar de que es el impuesto que más creció desde que se lo implementó. Y acá hay que tener presente que la vigencia está terminando el año que viene. Ese impuesto país que vos comentás tiene un impacto, o nace cuando casi en la asunción de Alberto Fernández en su administración, producto de tener un dólar de alguna manera desdoblado entre el oficial y el dólar billete, dólar bursátil o dólar calle, como vos lo quieras
denominar, entonces te aplican un impuesto del 30%, que eso después el monto se vio incrementado para las compras por dos regímenes de pagos a cuenta, dos percepciones. Primero fue ganancia y después bienes personales. Vinculado a eso, es un impuesto, como vos decías, que tuvo mucho crecimiento en lo que viene a ser la recaudación, tuvo casi, hasta inclusive en este año, un 177% y pasó a ser una medida recaudatoria. Hay que entender que, o sería de esperar, que el día que el dólar oficial y el dólar ese libre, de alguna manera, no exista la brecha, el impuesto tendría que desaparecer. Claro, bueno, pero a ver, como método recaudatorio en este momento, como apoyo a las resoluciones alternativas y el desdoblamiento en varias monedas del dólar está provocando que el impuesto tenga esa importancia que hace mención vos. Totalmente. Porque realmente, bueno, es un efecto muy importante en las condiciones de la distribución que después provoca el gobierno, ¿no? ¿Cómo cambian los impuestos en una venta de inmuebles con dólar? ¿Cómo aplica? ¿Puede ser que haya alguna diferencia? Si aumenta el dólar, obviamente. Siempre que en materia tributaria el dólar tiene un reconocimiento a su valor oficial. Claro. Entonces, si hoy compro una casa a $1.000, es a $1.000 oficiales. Si no lo tenés que evaluar al dólar libre. Al dólar comercial, entonces, al dólar, perdón, financiero. Claro, entonces, desde esa perspectiva, conforme te estoy indicando, lo que sucedería es, si se unifica y aumenta el dólar a un dólar bursátil, un dólar financiero, vos terminarías tributando más. Ejemplo, alguien que hoy está cobrando un salario medido en dólares, paga a dólar oficial. Claro. O sea, tiene ese impacto, o sea, y lo mismo pasa a nivel del impuesto sobre bienes personales. Cuando vos haces el cálculo, la estimación del gravamen, la tenencia de moneda extranjera o un bien en el exterior, lo considerás a un dólar oficial para la evaluación. Entonces, si hubiese una modificación en ese sentido, aumentaría el costo, el peso del gravamen. Claro, porque automáticamente se iría a ese valor financiero de la tributación que tiene que pagar, ¿no? Totalmente. Hoy, en relación a esto, Gustavo, lo que vos decís, sucedería la siguiente situación. Hoy la tasa efectiva de tributación podemos hablar que es un poco más baja, porque si el dólar está aún en dólar oficial es el 40% del dólar bursátil, del dólar financiero, la tasa tributaria efectiva se ve reducida. Claro. Otro de los temas que a mí me surgió esta semana, porque no lo había sentido nombrar, que es el impuesto cedular. Que eso va a estar en vigencia a partir de este próximo año, ¿no? O sea, ya prácticamente ya está definido. Explícame qué es un poco. De alguna manera, mira... sencillo, ¿no? Porque no, es sencillo, me río porque a lo que te referís es el impuesto a las ganancias. Sí. Después hubo un impuesto cedular en la reforma de administración Macri que se le puso impuesto cedular. Y ahora nuevamente se habla de impuesto cedular para esos salarios, en definitiva, que están por sobre 1.770.000, que son 15 sueldos vitales y móviles. Y me reí un poco porque el impuesto a las ganancias es cedular por sí mismo. Es un impuesto que tiene... ¿El impuesto es? No, el impuesto tiene categorías. Antes era la primera, segunda, tercera, la cuarta, después se agregó la quinta, la sexta. Entonces, es más una denominación, llámalo, casi te diría, está escrito en la ley, no se puede decir que el legislador se equivocó, pero es una denominación un poco, no del todo técnicamente o teórica correcta. ¿Qué es el impuesto cedular? Es que vos le das un tratamiento particular a un determinado tipo de renta. Vinculado a esto es todos aquellos salarios que superan el monto que yo te dije, pasan a tener inclusive una alícuota distinta a la alícuota que siempre hablamos del 35%. Ahí hay una escala que está medida por sueldos mínimos vitales y móviles. La verdad, Gus, yo llamaría más un impuesto sobre las altas salarios y lo resolvería. A veces se llama impuesto cedular, presta un poco de confusión. A mí totalmente. Yo no entiendo mucho por un lado y por otro lado. Cuando me dice cedular, digo, no sé qué es. Vamos a preguntarle a quién sabe. Para eso, bueno, te preguntaba. En este contexto, ¿no? Ya que hablamos de inflación y de todo lo demás, ¿quiénes ganan y quiénes pierden en esta alternativa
tributaria y general. Mira, tengo un artículo escrito sobre este tema. Yo lo leí, está claro que ya lo leí. Los problemas que genera la inflación. O sea, la inflación, yo te diría casi, sería preferible que a nivel argentino le empecemos a poner el nombre de que lo que pierde el valor es la moneda, no que suben los precios. Lo ideal sería eso para reconocer qué es realmente la inflación, porque a veces dice subieron los precios. No, lo que pasa es que perdió valor la moneda. La moneda, el efecto es el mismo. Tenés que poner más billetes para adquirir la misma cosa. ¿Quiénes se ven beneficiados? Los que corren más rápido. O sea, muchas veces aquel que está teniendo tal vez hasta un sentido patriótico y quiere aguantar un poco, la inflación de alguna manera lo pasa por encima. Entonces, la inflación muchas veces, aquel que tiene el poder de actualizar rápido los precios porque el mercado compra el bien, de alguna manera es el que se ve beneficiado. O aquel que inclusive, al no haber una variable de medida, porque cuando uno habla de inflación es medir algo con una bandita elástica, se rompe la unidad de medida, se ve perjudicado quien tiene un asalariado. La gente de bajos recursos es la que más padece la inflación. Claro, por supuesto, porque ahí el impacto es más directo en los bienes y servicios que ellos pueden llegar a tomar, ¿no? O sea, esa alternativa es bastante asimilable a las condiciones que conviven día a día. Por eso se dice habitualmente, viste, que los precios suben por ascensor, es una frase bastante dicha, claro. Y los salarios por escalera. Tal cual, es verdad. Bueno, ¿hay un valor de piso y techo de la moneda local? O sea, ¿el peso? Sí, cuando uno siempre, viste, que cuando hablamos de moneda, tal vez buscamos siempre comparar. Sabemos que las comparaciones son odiosas, pero siempre estamos midiendo pesos versus dólar. Un punto de referencia tenés que tener. Totalmente, y es lo que tal vez llamas ahí una moneda dura, que en general es el dólar. Entonces, mirándolo en relación al precio del dólar, el dólar billete, o sea, vale lo que hoy la gente está dispuesta a pagar por ese billete. O sea, las cosas es una cuestión de oferta y demanda en un mercado regulado en donde vos tenés el precio del dólar anclado. Digamos que el dólar es una mercadería más, ¿no? Porque en definitiva le fija precio o le da punto de referencia al peso argentino. Está muy bueno. Podría estar como cualquier otro producto. Muy buena la comparativa y viste cuando después dicen va a haber faltantes, vos pusiste un dólar muy barato, hay faltante, claro. Te aparecen las restricciones, no se pueden comprar. Me parece excelente esa comparación que hiciste, Gustavo. De alguna manera, si hoy hay un dólar billete en la calle a determinado valor y eso está restringido, no puede salir más de lo que hoy está saliendo esa moneda. O sea, porque si no ya estaría más alto. Seguro. Las inversiones de las colocaciones que hacen los particulares en las entidades, ¿sí? Bajo esa característica, ¿hay alguna forma que la AFIP tiene un punto de referencia o conoce cuál es la inversión que tiene de toda la gente? Gus, el fisco, de alguna manera, con todos los sistemas hoy que hay, se convirtió en el famoso Gran Hermano de George Orwell, libro que seguramente todos hemos leído. De alguna manera es un gran hermano. Vos hoy haces movimientos bancarios, tenés un plazo fijo por una suma arriba de 200.000 pesos, tenés un régimen de información que se llama el CITER, que de alguna manera el banco termina informándole al fisco esa suma de dinero y los movimientos bancarios que estás teniendo. Lo mismo con tarjeta de crédito. O sea, de hecho, ya hace referencia a eso, hay un punto dentro de cada uno usuario o cada uno de sus cuentas en AFIP, te dice, ¿qué sabemos de usted? Y ahí tenés la radiografía económica de las condiciones generales con que te está midiendo, obviamente, el AFIP, en definitiva, ¿no? Sí, eso uno a veces puede de alguna manera decir, uy, el fisco está muy metido. Bueno, es una función del Estado recaudar los tributos, una forma de controlarlo para saber los ingresos, el impuesto que tiene mucha incidencia también en la recaudación es el impuesto a las ganancias. Tal cual. Hay una fórmula que en microeconomía, que todo lo que uno gana lo consume o lo ahorra. Entonces, si el fisco tiene tu declaración jurada de bienes personales de un año,
otra declaración jurada del año siguiente ve un movimiento patrimonial tuyo. Y por otro lado, analiza los consumos, termina viendo cuánto fue la plata que gastó, que ganó en definitiva. Entonces, el fisco tiene muchos regímenes de información para recabar información y poder hacer análisis. Sí, hoy en día la tecnología también lo ayuda muchísimo a poder tener ese tipo de dominio en cuanto a las consideraciones de que todos paguen o tributen lo que le corresponde de acuerdo a sus posibilidades. Y eso creo que está bien que AFIP tenga ese seguimiento, tal vez no tan impulsivo, pero indudablemente es las condiciones con que hay que trabajarlo. Totalmente. A nivel mundial, ¿no? O sea, esto pasa en todos lados. Como una alternativa, ¿no? El tema inflacionario, de cómo sigue, de cómo evoluciona. ¿Tenés idea de cómo, o una sensación de cómo puede estar de acá a la evolución? Sabemos que el mes de septiembre fue calculado en 12% aproximadamente y octubre estará más o menos un poco más abajo, pero como punto de referencia, esa alternativa, ¿cómo la estás viendo de acá a fin de año y la evolución total? Esperemos, o sea, que se pueda de alguna manera controlar la inflación. Es necesario, la sociedad necesita no tener una inflación alta, o sea, es una necesidad estar en un mercado estable y después que haya unidades de medidas claras. Entonces, y una de las cuestiones es que para salir muchas veces de la inflación, Gustavo, lo importante es algo que no es tanto económico, sino que es la confianza, que vos hagas un plan sólido, la gente deposite la confianza en ese plan para intentar de alguna manera calmar las aguas en cuanto a la inflación. Tanto vos como yo ya pasamos por un momento en donde teníamos inflación alta y la Argentina lo pudo corregir a partir de un determinado plan que algunos estarán de acuerdo, otros estarán de desacuerdo, se tendría que haber salido antes, después, cada uno tendrá su opinión al respecto, pero sí que es un hecho de que estuvimos en un contexto inflacionario, ya hace unos años, tal cual. No lo vamos a decir porque si no decimos nuestras edades, y de alguna manera... Yo hace 45 años que estoy en el sistema financiero, así que lo puedo decir todavía. Pasaste más entonces de un... Sí, por eso, pasé varias. Pasaste varias. Y sabemos que la Argentina pudo salir de un régimen, o sea, te digo algo más, o sea, siempre se explicaba el régimen de inflación impositivo. Cuando yo fui a la UBA, estaba en el 97, y ese año ya se dejaba porque se decía había desaparecido en la Argentina la inflación. Y yo en la facultad no aprendí cómo se hacía el ajuste por inflación fiscal en la materia de impuesto a las ganancias. Porque Argentina no se sabía más de qué era tal cual. la inflación. O sea, y bueno, y volvimos a... Es verdad, eso es como estamos. Bueno, te voy a hacer la última pregunta porque necesito estar redondeando el tema que me están pidiendo para poder darle, digamos, un fin y a su vez dejarlo para la próxima, si te parece, como ciertas condiciones, ¿no? ¿Cómo avisarás el 2024? Así. Un año que va a haber que implementar ajustes. Me gustaría que suceda más una cuestión vinculada a lo que es un aumento de la recaudación porque se genera más riqueza en el país, que eso se consigue vía confianza y previsibilidad, más que la necesidad de tener que hacer tal vez ajustes que esté directamente vinculado con la gente o necesidades sociales. Eso es lo que entiendo que se debería trabajar y tal vez todos aquellos gastos que no son realmente necesarios o que no son eficientes, eliminarlos. Desde ya te agradezco mucho, Guille. Seguramente nos vamos a volver a encontrar acá. Por favor. Así que te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Y a todos ustedes, gracias por estar y la próxima semana acá en La City por Dentro, en Mercado por Expertos, los espero. Chau, gracias.